Zoom 95.5 FM. Regresamos en la radio con Aaron Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. A ver, voy a leer algunos comentarios que llegan acá. A ver, dice, bueno, nos manda saludos Janet Vidal, Alicobas. Mando saludos y un beso a la baquetona esa de Alicobas. Mi estimado Aarón, dice Juan Lor, en opinión de un filósofo argentino, decía, si una dictadura viene acompañado de una revolución, se justifica, y yo pienso que este movimiento de transformación es una revolución pacífica. Sí, pero no es ninguna dictadura, mi estimado Juan. Tan es así, pues, que como lo dije, ¿no? O sea, sus detractores dicen que hay una dictadura, en medios también, a modos de estos detractores, traen esa cantaleta. Pues dígame en qué pinche dictadura se permite que los medios de comunicación o los detractores políticos digan abiertamente que hay una dictadura, ¿no? O sea, eso es algo muy contradictorio, ¿no? Muy sui generis, pero así es. En fin, más saludos por acá, excelente colaborador Mario Campa, dicen, bueno, muchos saludos, muchas gracias, saludos de Obregón, de Nogales, bueno, muchas gracias. Mario Campa, bueno, 3 temas nos traes. 3 temas, aquí nos congregan. A ver, ¿cuál quieres empezar? ¿La inflación? Bueno, sí, empezamos con inflación. Antes que nada, un saludo a Emilio, a Héctor también, que muy seguido escucha tu programa, ¿no? Sí, saludos, Héctor Yomans, saludos a los Héctor, dos. Sí. La inflación, mira, la inflación es un tema muy interesante, ¿no? Porque, para empezar, yo estoy en contra de que se diga que es un debate técnico. Si la inflación nos afecta a todos, pues hay que abrirlo. Por supuesto, habrá algunas voces un poquito más experimentadas que otras, como en todo, pero pues sí hay que discutirlo, ¿no? La inflación en estos momentos es un fenómeno particularmente mundial, y eso importa mucho porque a partir de ese reconocimiento tú puedes hacer mejor política pública. ¿Y por qué decimos que es particularmente un fenómeno mundial y no de México? Es muy importante esta parte, porque lo que has visto con los confinamientos es que pues muchos trabajadores no pudieron ir a los campos, se dejó de plantar algunas cosas, otros trabajadores no pudieron ir a levantar las cosechas, algunos otros, particularmente estibadores, pues se retiraron prematuramente, y en estos momentos tenemos congestión en Long Beach y Los Ángeles, no únicamente por un incremento en la demanda por las temporadas navideñas, sino porque faltan trabajadores. Hay diversas formas de medirlo, y aproximadamente un 30% de trabajadores menos tienen esos puertos. Esto, por supuesto, si hay un cargamento, por ejemplo, de maíz, de trigo, pues se va a retardar más, ¿no? Y sabiendo que se están tardando más, pues algunos productores cambian sus decisiones. Todo eso va influyendo. Hay otros factores también que tienen que ver con cuestiones climáticas. Hubo heladas en Colombia que afecta particularmente al café. Hubo sequías en Brasil que incluso afectó su generación eléctrica, porque más del 80% de la generación de Brasil depende de la energía hidroeléctrica, pero afectó la producción de soya, de café. Brasil es líder en estos productos, en azúcar, por supuesto, que es algo que también ha subido mucho. Y en el caso específico de Taiwán, el confinamiento impidió que recibiera migrantes, ¿no? de Malasia y de Taiwán, y entonces eso ha ocasionado que el precio del aceite vegetal se haya duplicado en el mundo, ¿no? Y hay unos índices que maneja la FAO, que es la institución multilateral encargada de cuestiones alimenticias en el mundo. Entonces vemos un récord de 11 años en el índice de la FAO de inflación alimenticia. Estamos viendo crisis energéticas también por los altos precios del gas en toda Europa, ¿no? Estamos viendo incrementos muy fuertes de gasolina en Estados Unidos, y ahí se explica por mayor demanda después de los confinamientos, pero también porque la OPEP redujo la producción, ¿no? Para subir un poco el precio artificialmente. Entonces, todo esto se ha combinado, y en México, aunque los energéticos no han subido tanto, en parte porque tenemos la CFE que protege los precios, y también pues ciertas gasolineras de Pemex que pueden competir un poquito con los privados, y eso ayudará también a mantenerlos a raya.
en sí hemos visto en México cierta inflación alimenticia en alimentos, ¿no? Que tiene que ver mucho también con, insisto, con lo que está pasando en el mundo, pero también con fenómenos particulares de la región de Norteamérica. Importamos también muchos alimentos ya de Estados Unidos por cuestiones de la integración comercial, producto de la firma del tratado. Y Estados Unidos en estos momentos se está dirigiendo a una inflación de máximos de 40 años, Canadá de máximo de 30 años, y en el caso de México es de 20 años, ¿no? Entonces, realmente es un fenómeno de ahí partimos. ¿Qué es de 20, 30 y 40 años? El máximo de inflación. Okay. ¿Y cómo se mide la inflación? Porque muchas veces yo creo que también... Está más alta en Canadá y Estados Unidos que en México. Bueno, no, está prácticamente igual en México y Estados Unidos. Y está en Canadá un poquito más baja, pero comparados con sus históricos, Estados Unidos tiene un máximo de 40 años, Canadá de 30, bueno, tiene de 18, pero el siguiente mes va a llegar a 30 porque le faltaba un poquito, y México de 20 años, ¿no? Esto es muy importante para señalar que no es un fenómeno estrictamente de México, ¿no? Si partimos de ese análisis, pues vamos a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Y bueno, y es el giro que le han querido dar algunos porque lo han buscado, ¿no? Politizar, sí, porque lo han buscado politizar, está bien, creo que es válido que reflexionemos de los temas, pero también nosotros tenemos derecho a decir, no, pues no va por ahí. Fíjate, Estados Unidos en todo caso tendría un poquito más de incidencia la política de Biden porque fiscalmente ha sido más expansiva, ¿no? Financia a través de deuda para estimular el consumo de gobierno y que eso lleve también a más consumo general, agregado. En el caso de México, la austeridad, no tenemos un superávit ni déficit, está prácticamente balanceado lo que ingresa y gasta, en este caso la cuenta pública federal, y en ese sentido pues no podemos hablar de que tenga presiones inflacionarias. La monetaria sí pudiera estar ayudando un poquito, todos los bancos centrales del mundo bajaron las tasas de interés para estimular un poquito la demanda, ¿no? En algún momento pues eso pudo haber ayudado a salir más rápido de la recesión. Pero, si tú lo piensas, Aarón, ¿qué pasa si en tu tarjeta de crédito al día de mañana ves menos intereses, menos CAT? Pues probablemente vayas y compres un libro por acá, ¿no? un trajecito por allá. Finalmente estás aprovechando las bajas tasas de interés. A lo mejor aprovechas esa coyuntura para sacar una hipoteca, ¿no? Que también es un deuda y depende mucho del interés que tú veas que vas a tener que estar pagando. Así haces tus cálculos. Y entonces, si las tasas están más bajas, eso estimula un poco más el consumo. Puede ayudar a reactivar una economía. Y, sin embargo, pues si ese consumo se va dando, sobre todo cuando no hay mucha inversión de por medio, pues entonces es probable que eso genere también pueda generar una espiral inflacionaria. Y en ese entonces cuando los bancos centrales deciden pues ir subiendo las tasas para evitar eso, ¿no? Muy bien. Bueno, y ahí este tema va ligado un poco con lo de Arturo Herrera, ¿no? Que siempre no fue al que mandaron a Banjico, el gobernador del Banco de México, pues, ¿no? ¿Qué sucede ahí, Campapa? Ha habido mucha especulación sobre el tema, ¿no? Incluso por ahí alguien hasta, bueno, no es muy muy confiable que digamos, pero hasta dice que porque Durazo pidió al presidente que no mandara a Herrera porque Arturo Herrera adelantó las participaciones de Claudia Pavlovich, lo cual dejó un boquete aquí, ¿no? Hasta eso es especulado, ¿no? Pero bueno, ¿qué sucede ahí, Mario Campos? Esa última versión es muy complicada porque realmente esta decisión no se tomó recién, no se tomó hace mucho y quién sabe si ya en Sonora teníamos todos los elementos para decir que eso había pasado, ¿no? Pero sí fue algo que pudo haber pasado en otros estados, pero aparentemente los periodistas que han indagado un poquito más y realmente me muevo en versiones de terceros, no en la propia, pues parece que no va por ahí, ¿no? Simplemente que es una cuestión que también tiene que ver con ciertas pugnas que se dan, ciertos vetos que se puedan haber dado si tomamos la versión de los periodistas en el nombramiento. Pero finalmente lo que sí hay que resaltar es que tanto Herrera como Victoria Rodríguez, pues son elementos capacitados, ¿no? Evidentemente Herrera tiene un perfil que puede impresionar un poquito más, viene del banco, por ejemplo, del Banco Mundial, ¿no? Uh-huh. Pero pues realmente es un funcionario extraordinario. Y ojalá siga de alguna forma vinculado al servicio público, no se retire a la academia porque creo que todavía puede aportar más. Y en el caso pues de Victoria, pues estar ahí 3 años en la parte de egresos de la Secretaría de Hacienda, pues no es nada sencillo, ¿no? Y ella ha tenido que ver muchas cuestiones fiscales,
conoce bien las cuentas públicas y eso por supuesto que ayuda en la tarea de un banco central, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos en 3 minutos. Esto es En la Radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Estamos con el análisis semanal de Mario Campa, cual nos va a hablar al regreso de la pausa comercial sobre las patentes de vacunas. Ahí, el egoísmo de los machuchones del mundo hacen que se transmute, ¿no? Este virus al ¿cómo es? Omicron en Sudáfrica. Bueno, ahorita vamos a estar hablando sobre esto. Regresamos en 3 minutos. La radio alternativa del desierto. Son 95.5 FM. Regresamos en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. A ver, me mandan un mensaje aquí, a ver, me pregunta Aarón, buenas tardes, ¿qué opinas sobre el reportaje de Sembrando Vida y la fábrica de chocolate? Sí, pues llegaste tarde, mi estimado o estimada, no sé, nomás se ve el número de teléfono con terminación 7797. Hablé de él en el monólogo, pero pues ahí lo puedes encontrar más tarde en mi canal de YouTube, que lo voy a subir por ahí. Para las 4 de la tarde ya está ahí el monólogo, hablo precisamente de eso, y dice él, esta persona que me manda este mensaje, dice, la bronca es que opina sin siquiera leer la publicación y según algunos datos nadie le preguntó, él sacó el tema. Hablando del presidente, me imagino, ¿no? No, claro que le preguntó, y me pone aquí un tuit de Julio Astillero, ¿no? Que Julio Astillero, pues, critica al presidente porque el presidente ha dicho que no va a meter las manos a fuego por nadie, ni siquiera por sus familiares, ni esposa, ni sus hijos, solamente por el menor de edad. Y entonces pregunta que si por qué hoy mete las manos a fuego. Pues sí, es que le hicieron esa pregunta, ¿no? En la mañanera ahí un reportero y bueno. Pero eso, pero bueno, leíste tarde el mensaje, lo escribí antes de tu monólogo, me dijo, no, pues sí, ¿cómo que a las 12:11 llegó este mensaje? ¿A qué horas comencé el monólogo? Bueno, no, ya estoy como otro colega que se pone a discutir con los, pues ahí está, no sé si lo escuchaste, mi estimado, esa es la opinión que tengo, lo que hablé en el monólogo, pues ahí está, ahí hice mi análisis y pues bueno, vertí ahí externé mi opinión, ¿no? Bueno, Mario Campa, entonces, a ver, las vacunas, las patentes, lo que está pasando en Sudáfrica, me imagino que eso ahí es donde quieres llegar con esto, las patentes, ¿no? Sí. A mí me parece, el egoísmo, precisamente el pinche capitalismo salvaje, desmedido, o lo que le llaman neoliberalismo, ahí está reflejado ahí, ¿no? A los países pobres los rezagaron. Sí. Sudáfrica es un país muy rezagado con las vacunas. Uh-huh. Y bueno, los científicos que han estudiado esto, incluso es una científica, no recuerdo su nombre, sí, la que descubrió el Omicron. Ajá. Y dice que es a causa de que ¿cuánto es el porcentaje que está vacunado en Sudáfrica? Yo creo que ahorita andar como en el 20%. Ah, bueno, porque aceleraron, ¿no? Es muy bajo, sí, ¿no? A nivel africano estamos hablando de bajo el 10%, ¿no? Y anda por ahí. O sea, África pues es de los países más desarrollados, pero definitivamente el hecho de que los países, de que el mundo realmente, la OMS, las Naciones Unidas, no se hayan puesto de acuerdo, que hayan saboteado el COVAX. Mucha gente dice, no, pues es que está el COVAX. Es que es casi un caso básico de esos de manual, ¿no? Si tú creabas un mecanismo como el COVAX, que estaba financiado por los países desarrollados, México también contribuyó, hubo otros países que contribuyeron,
pero a la vez les permitías a los países competir contra el mecanismo, pues ¿qué es lo que iba a pasar? Que iban a ofertar precios unitarios más altos por cada vacuna y además con una escala grandísima. La Unión Europea estuvo armando paquetes para pues, digamos, llegar con las farmacéuticas y ofrecerles este contrato. ¿Sabes qué? Me das 600 millones de unidades y te voy a dar, en vez de los 15, 10 que quiere el COVAX, te voy a dar 20 o 30 dólares por cada una de las vacunas. Pues evidentemente tu prioridad, conforme vaya subiendo producción, hay que partir del hecho muy importante que la producción estaba limitada, ¿no? Incluso se tuvieron que reconvertir fábricas y etcétera, etcétera. Pues entonces, ¿a quién le vas a privilegiar el medicamento? Pues a los países desarrollados, no al COVAX. Y de hecho el COVAX pues fue algo que incluso dijo el presidente, que había contribuido muy poco, ¿no? No había logrado realmente el propósito con el que fue creado. Y tiene un punto, y esto se advirtió hace como un año, no es que nos tomó por sorpresa o no se podía saber. Por supuesto que se podía saber, era predecible que si tú dejabas competir al mecanismo con los países más machuchones, los que más tienen dinero, pues eso iba a terminar pasando, nomás que algunos no querían verlo. Así como algunos no quieren ver que el hecho de que se liberen las patentes ayudaría muchísimo, porque permitiría que la tecnología se transmitiera y, por ejemplo, en vez de México estar teniendo que desarrollar la vacuna patria, utilizar rápidamente las instalaciones pocas que tiene, pues para a comprar una tecnología ya existente y rápido crear una vacuna, pues digamos genérica, vamos a ponerle un equivalente. Entonces, eso podría estar pasando. No queremos que pase o no quieren que pase. ¿Por qué? Porque si tú tienes, como eres Suiza, un montón de laboratorios y farmacéuticas allá, y estás vendiéndole al resto del mundo, y además algunos de los directivos pues están muy pegaditos al poder político o incluso donan a sus campañas, pues van a decir, ni madres, ¿no? Con todo respeto, aquí no pasa nada, no tenemos por qué liberar las patentes, seguimos con nuestro negocio, que se iban subiendo las acciones de la compañía y todos felices. Ese todos es realmente los accionistas de la farmacéutica, mientras el mundo no puede vacunar a una población suficiente como que para que esas olas ya no se vayan presentando, que fue realmente lo que pasó, ojo, con la pandemia de H1N1. Se decretó el final muy poco, como entre 18 y 24 meses después de haber empezado, porque la vacuna se desarrolló 6 meses, se extendió y entonces eso permitió controlarla, ¿no? Y bueno, y en todo esto, Mario, la OMS, ¿qué? O sea, sigue siendo hay un pelele de los gringos. ¿Qué chingados hace? ¿Para qué es, pues, entonces la OMS si en esto no va a poder ponerles un manotazo en la mesa a todas esas farmacéuticas de un poder adquisitivo enorme, pues, ¿no? Fíjate, es muy interesante este tema, lleva mucha ironía porque finalmente uno de los críticos más fuertes a la OMS fue Donald Trump, ¿no? Por la inacción y por permitir que sucediera el virus en China y faltas de inspecciones. Hay muchas cosas que Donald Trump no está mal. Bueno, sí, no quiero decir que esté ni en lo correcto ni en lo incorrecto en cuanto a las vacunas o a la OMS per se, pero lo irónico es que critica a los organismos internacionales multilaterales cuando es Estados Unidos el que los controla. Y la gente que nos está escuchando dice, no los controla, eso es un hito. Por supuesto que sí, porque tiene votos en las juntas de gobierno, y no solo eso, tiene aliados muy poderosos en el mundo por política bélica, por comercial, etcétera, etcétera. Y en el momento en que lo necesita está dispuesto a activar esos aliados. Eso ha pasado muchas veces el derecho y va a seguir pasando. De todas estas organizaciones, o sea, cuando crean la ONU y todas estas demás, lo crean ellos mismos, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Francia, ¿no? Sí. Y son los que tienen el derecho a veto y son los que controlan. Y en parte fue por diseño, o sea, yo quiero mantener el control porque no quiero que otra potencia me gane el juego o no quiero que alguien se me rebele y entonces haya una nueva guerra mundial. En parte fue por diseño, sería ingenuo no admitir esta parte. Entonces, la OMS no está ajena también de la geopolítica. Incluso el tema de las vacunas no es ajena a la geopolítica. De hecho, por eso existe la OMS, como parte de la geopolítica, ¿no? Pues es así. Y fíjate, en el caso de las vacunas todavía tenemos a Estados Unidos que no quiere aceptar la vacuna rusa, una china. Entonces, guerra comercial ahí, y también, por supuesto, tiene que ver con geopolítica por cuestiones de no fortalecer a las farmacéuticas, o que no se crea una narrativa de, Rusia y China nos salvaron del virus porque ellos rápidamente posicionaron sus vacunas, o tienen mejor tecnología que nosotros, eso quiere decir que ya no somos
somos potencia. Todas estas cuestiones están ahí en el escenario, en el tablero político. Seríamos ingenuos si no las creemos. Pero eso no quiere decir que pues tengamos que salir a denunciarlas porque nos está afectando al resto del mundo, ¿no? Particularmente a los países que no alcanzan todavía la categoría de desarrollo, que son muchísimos, que son la mayoría, y particularmente los más atrasados, los más pobres están en África. Y esos países, Aarón, pues cuando tú les dices que tienes que competir, acuérdate que para cuestiones de vacuna, pues si te están diciendo $25 el precio unitario, no es lo mismo para un ciudadano americano que lo gana en una hora, 25 en promedio, multiplícalo por todos los ciudadanos de toda la economía, a uno en África que quizá tome un mes para llegar a eso. Entonces, estamos hablando de que para ellos comprar la misma vacuna, una unidad, es un esfuerzo de horas de trabajo totalmente distinto. De eso deberíamos de partir para decir, ¿sabes qué? Bajo esta situación tan inequitativa, tan desigual, pues tiene que intervenir un organismo multilateral, cosa que no ha funcionado bien por una cuestión de que hay control de los países desarrollados, de que no hay una plena representatividad de otros países como los africanos, y pues por supuesto tiene también que ver un poquito con cuestiones de coordinación y de dónde sale el financiamiento. Todo esto forma parte de un ecosistema que no permite que sea un poquito más generoso con este tipo de países, y ahí es donde se origina una nueva variante, ¿no? Así es, y ahí lo vamos a hacer todo el mundo, como siempre, ¿no? Como en el caso que tú también has traído ese tema muy bien documentado, todo lo que tiene que ver con lo ecológico. Bueno, pues los países que más contaminan son los países más desarrollados, más industrializados, y luego andan ahí después certificando y desertificando a los países más jodidos, ¿no? Que son los que a final de cuentas terminan padeciendo aún más, ¿no? Que los propios, quienes contaminan, ¿no? Al mundo, ¿no? Sí, de acuerdo. Ese es el asunto ambiental también. En el caso de las vacunas, de la pandemia, te refleja que no es cierto que el mercado viene a solucionar los problemas. Al contrario, a pesar de todas las intervenciones que se dan, faltan todavía más. Pues ahí te refleja la cuestión de que tenemos que también cambiar un poquito la mentalidad para también que el mundo haga un poquito más de planeación proactiva, que los estados no únicamente, bueno, ojo, hay quien dice que ni siquiera se deben meter a fallas de mercado. Lo mínimo que debemos hacer es aceptar que hay fallas de mercado, y por otro lado quizá haya un caso para que empiecen a fijar metas, ¿no? Metas, por ejemplo, los amantes vamos a producir una vacuna. Capitalismo, así salvar el mercado libre, pues, ¿no? Sin regulación del Estado. Sí, el mercado libre. Curiosamente, las peores épocas de la humanidad fueron también cuando se dejó el libre mercado, ¿no? Nos olvidamos que para que se desarrollaran, para que la riqueza se empezara un poquito a distribuir mejor, pues hubo que intervenir, impedir que muchas de estas fuerzas naturales, por así decirlo, se dejaran al libre albedrío de las naciones. Y ahí es cuando realmente empezamos a tener más crecimiento, más oportunidades, y por supuesto eso también impactó en la salud para que la esperanza de vida subiera. Y eso ha permitido, pues irónicamente, también sobrepoblar al mundo, pero volvemos al tema ambiental, son los más ricos quienes mucho más contribuyen a las cuestiones climáticas, a la crisis climática, aportando mucho más emisiones año con año por cabeza, ¿no? Totalmente. Bueno, y ya el último tema, que nos quedan 8 minutos, el de Chile, es interesante, insisto, porque puede reflejar mucho de lo que, a cómo va la inercia en nuestro ambiente político. Podría darse un caso así, que es allá están compitiendo en estos momentos Gabriel Boric. Un líder estudiantil. Un líder estudiantil de izquierda, de mi edad. Algunos le llaman radical, y por el otro lado un radical de derecha, ¿no? Que es ¿cómo se...? Bueno, realmente sería injusto poner en una equidistancia de radicalidad, ¿no? Radical hubiera sido, por ejemplo... No, pero sí está totalmente a los extremos, ¿no? Pero había un candidato comunista. A él quizás sí le hubiéramos podido llamar un radical de izquierda. Boric me parece que es izquierda plana, y hay izquierda verde, ¿no? Que es una nueva vertiente en el mundo. Había la centroizquierda con Proboste, que de hecho la típica, la centroizquierda estuvo en el poder en Chile después de la caída de que, por ejemplo, a lo Pinochet, que voy, porque vi algunas estadísticas de ahí, es que después de la caída de la dictadura de Pinochet, siempre estuvieron como hacia el centro, ¿no? Era la centroizquierda, por ejemplo, con el primero que gana Patricio, ¿cómo se llama? Always, bueno, luego Frey,
Frey, luego Bachelet, vienen los de centro derecha con Piñera, con algunos otros, siempre estuvo más hacia el centro, ¿no? Sí. Y ahora sí que ahí sí hay una polarización, ¿no? Bueno, desde la dictadura no se tenía una presencia de la extrema derecha en el Parlamento y ahora ya la tiene con José Antonio Kast. Y para la gente yo sé que la gente que nos está escuchando dice, bueno, pero ¿qué es la izquierda? ¿Qué es la derecha? ¿Cómo podemos decir que son ultra o extremistas? Mira, en el caso de José Antonio Kast, tenemos que viene de una familia que su papá, bueno, no se recuerda si su papá o su abuelo fue un oficial nazi, ¿no? Acuérdate que llegaron muchos a Argentina y a Chile. Y de ellos se desprenden los Kast. Y su hermano, del candidato de José Antonio Kast, que ganó la primera vuelta por un par de puntitos, muy lejos de la mayoría, y entonces por eso tenemos una segunda vuelta en 3 semanas. El hermano Michael, pues fue fue un ministro de Pinochet, ¿no? Y también fue gobernador del Banco Central. Sí, y de hecho hay un video que circula donde José Antonio Kast mismo, al momento del el plebiscito que iba a determinar si se acababa la dictadura, él hizo campaña abiertamente por el sí, o sea que sí siguiera Pinochet. Acuérdense de aquella famosa película protagonizada por Gael, ¿no? Vamos a votar que no, pero ellos hicieron campaña por el sí. Entonces, y bueno, que cuáles son sus políticas, no se vale decir únicamente por su hermano, por su historial, por supuesto que son elementos que complementan. Algunas de sus políticas son cavar una franja, ¿no? Una franja para los migrantes, en vez de levantar una muralla, pero inspirado claramente en Trump o en Vox, pues una zanja para migrantes. Hay que recordar que a Chile llega mucho migrante también. De Bolivia, ¿no? Particularmente de Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, de los países andinos, ¿no? Finalmente Chile es percibido como una nación un poquito más estable. Tuvo un auge económico y esto fue después de la dictadura principalmente. Y pues se le percibe como un país un poquito pues con mayores oportunidades. Si lo comparamos con Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, pues sí tiene un poquito más de ventaja. Entonces tiene mucha migración. Y de haitianos, perdón, me faltaron los haitianos. Han llegado muchos haitianos. Sabemos que Haití es un país que ha sufrido mucho de dictaduras, de desastres naturales, de deudas heredadas desde la época colonial con Francia. Tuvieron que pagarle más de 100 años la deuda externa porque Francia pidió que por cada esclavo y Haití tuviera que pagar una compensación. Fíjate, es uno de los mayores debacles morales en la historia, por eso hay que tener cuidado con la legalidad. Y entonces llegan muchos haitianos a Chile y él se montó en una campaña extremista a la Vox, a la Trump, xenófoba, para para intentar ganar como el outsider, ¿no? Como pero realmente ya más de 30 años en la política, ¿no? Es lo irónico. Y entonces tenemos por el otro lado a 31 años, ¿no? Sí, Gabriel, como 31 años, Boric, ¿no? Y Gabriel Boric es un líder estudiantil de la generación de Camila Vallejo, ¿no? También una activista, luchadora social, feminista. Está en su equipo, ¿no? Es muy probable. Está todavía en el Partido Comunista. Es muy probable que si gana, bueno, es que Boric representa una coalición de otros partidos más chicos, pero es probable que si gana Camila Vallejo sea ministra, ¿no? Así como en algún momento se especulaba que Daniel Jadue, que era el que en algún momento se proyectaba para ser presidente, quizá lo perfilaban para secretario de gobierno, pero ya han dicho últimamente que quizás se quede como un gobernador, ¿no? Porque también le ha causado un poco de ruido a la candidatura de Boric, ¿no? Traer a candidatos que pues no se perciben como de centro. En fin, la verdad es que yo he visto el programa de Gabriel Boric y es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, Kast propone la privatización de Codelco, una empresa minera de cobre que funciona muy bien del Estado, y en parte también eso le ha permitido a Chile ahorrar tanto y después pasarlo pues a pensiones o a un fondo soberano. Y en este caso pues Boric pretende no solamente proteger a Codelco, sino incluso también crear una empresa pública para el litio, ¿no? Sí. Lo cual también es muy interesante, obviamente. Y es pro aborto, es sí, progresista, y sigue la agenda. Ecología, es una agenda verde. Esto es progresista, pues, ¿no? Progresista y de izquierda. Y del otro lado, pues es todo lo contrario, ¿no? Los mercados, sí. El dios mercado. Pero aquí, Mario,
¿Qué es lo interesante? ¿Por qué a nosotros en México nos podría interesar esto? Bueno. ¿Estás de acuerdo conmigo que puede a futuro verse algo así muy parecido acá en México? Bueno, sí, pero también, antes de pasar a México, hay que mencionar que estamos en una especie de segunda ola progresista en Latinoamérica. La primera fue por pues aquella generación, de Hugo Chávez, de Evo Morales, Correa. Exacto, todos ellos. Y ahorita pues viene una generación distinta. Kirchner, qué lástima que se haya muerto Kirchner. Bueno, ¿no? sí, pero... sigue ahí Cristina, pero ya no en primera pero línea. Néstor era Néstor. Sí. Y ahora tenemos pues a Arce en Bolivia, a Castillo en Perú, al mismo López Obrador en México. Acabamos de tener en Honduras el triunfo de la candidata progresista, de izquierda, mujer, la primera en la historia, que pone fin a un reinado muy malo de la derecha después de 12 años en Honduras. Tenemos, por ejemplo, la elección en 3 semanas de Chile, y en el 2022 la de Colombia, donde Petro se perfila también, Gustavo Petro, para, no sé si para ganar, pero para uno de los primeros 2 lugares, el mismo Lula para ganar, o en el peor de los casos, segundo lugar. Entonces, tenemos un buen ciclo progresista en América Latina. Eso es una parte que nos afecta, porque afecta a la geopolítica también regional, afecta, por ejemplo, las posturas de México en torno a Latinoamérica, sus alianzas, algunas cuestiones que le lleva a Estados Unidos. No es lo mismo estar solo en el continente que llegar con apoyo, arropado, y llegar a las Naciones Unidas con quizá un discurso un poquito más homologado regionalmente, donde las necesidades se compartan. Por supuesto que ayuda a eso. Y por otro lado, pues también está la política estrictamente interna, aquello que puede advertir. Mira, en Chile se dio una cuestión muy interesante. Se abrió una especie de ventana de oportunidad para que entraran nuevas demandas sociales, reprimidas por el sistema, por el fundamentalismo de mercado, en su momento por la dictadura. Los mapuches, por ejemplo, ahora se les da una representación. Muy interesante fue, Aaron, que nadie esperaba que en Chile se formara un constituyente. Un constituyente es una asamblea constituida para crear una nueva constitución. Y eso fue lo que pasó en Chile, porque Piñera tenía una presión tremenda y tuvo que decir, ¿saben qué? Pues convoco a un constituyente, y ahí ya tienen representación actores nuevos, independientes, mapuches, activistas por las cuestiones medioambientales. Entonces es probable que esa nueva constitución, que en este momento se está discutiendo y se tiene todavía que aprobar, sea un poco más progresista, reconozca nuevos derechos, le ponga un poquito más de énfasis a la redistribución, y por supuesto ya sabemos la importancia de una constitución, porque luego llevan paros, que a cuestiones legales, al lawfare, este tipo de cuestiones, ¿no? Muy bien. Bueno, nos tenemos que despedir, pero bueno, muy interesante, Mario, y yo insisto, a quien le interese toda esta cuestión de geopolítica y sobre todo las repercusiones que pueda tener en nuestro país, analice el caso de lo que está sucediendo en Chile. En 3 semanas la segunda vuelta. Como si fuera Claudio X González contra ¿quién te gusta aquí? ¿Alguien así joven acá en México? ¿El gordito aquel o no? Ya está muy menguado. ¿Cómo se llama? Gibran. Pues algo así, pero Gibran le falta, no es necesariamente un líder estudiantil. Fue el que te hizo famoso en Twitter, que te recomendó, y de ahí tu Twitter se fue, y muy buenos datos. No, a Hernández, yo le reconozco más ese rol a Hernández, que fue Hernández, el Monero. El Monero, okay. De hecho lo comentamos durante el programa, que ya tú también mencionaste. Regañó a Rape, ¿no? Porque no te conocía. Bueno, muchas gracias, Mario. Un saludo a todos. Nos vemos el próximo martes. Esto fue en la radio con Aaron Tapia. Relaciones públicas es periodismo sin tapujos ni mordazas. Gracias.